Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Infarma, punto de encuentro del sector farmacéutico. Y bienvenidos a esta mesa redonda sobre alergias estacionales y homeopatía. Soy Isabel Ruiz Nebrera, farmacéutica, y estoy aquí porque soy la vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén. Como todos sabéis, las enfermedades alérgicas constituyen una de las principales patologías crónicas que puede padecer el ser humano a lo largo de toda su vida. Y además, con tendencia al alza, tanto en la incidencia como en la prevalencia, como en la morbilidad. Las alergias crecen. Actualmente se estima que hay un 30 o un 40% de la población que padece una o varias enfermedades alérgicas. La prevalencia de la alergia en la población adulta española oscila en torno al 22%. Cada año, con la llegada de la primavera, los pacientes alérgicos ven cómo comienza un auténtico calvario para su salud y cómo el polen desencadena una serie de episodios como estornudos, rinitis, congestión nasal, picor y escozor de ojos, lagrimeo, irritación de garganta, asma, molestias de sobra conocidas por todos los aquí presentes. El tratamiento con fármacos debe orientarse a aliviar estos síntomas con rapidez y efectividad, mejorando la calidad de vida del paciente. Los síntomas de la alergia se pueden prevenir y tratar con medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos son naturales, eficaces, no tienen efectos secundarios relevantes descritos, no tienen interacción con otros tratamientos, se adaptan a cada paciente, a toda la familia. Lo pueden utilizar niños, mujeres embarazadas, madres lactantes, polimedicados. Pueden utilizarse solos o como complemento a cualquier tratamiento habitual. Para tratar este tema en mayor profundidad, contamos esta tarde con dos ponentes de lujo. El doctor Roberto Perta Fernández, cuyo currículum reducido voy a intentar reducir un poco más porque a mí me ha dejado asombrada. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en alergología, historiador de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Es miembro de número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Me ha llamado mucho la atención su blog sobre curiosidades médicas. Es médico adjunto consultor en alergología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, diplomado en homeopatía, profesor de CDH. Ha publicado numerosos artículos de divulgación médica y colaborado en numerosos programas de radio y televisión. Es coautor de numerosos libros. Actualmente compagina su labor como alergólogo en el Hospital Gregorio Marañón, con la asistencia a pacientes también en su consulta privada dedicada a la alergología y homeopatía. Y también contamos con Fernando Hidalgo Zarco, farmacéutico comunitario en Granada, vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. También es profesor de CDH, máster de experto universitario en medicina homeopática por la Universidad de Murcia. Ambos, médico y paciente, nos van a contar cómo abordan en su día a día el tratamiento de las alergias con el medicamento homeopático como nexo de unión. Pues nada, bienvenido. Bueno, creo que se escuchará bien. En parte lo de médico y paciente puede ser verdad, porque yo soy algo alérgico, o sea que... Bueno. Bien, vamos a intentar, para ir un poco con agilidad, dar unas breves pinceladas del tema. Entonces, vamos a contar un poco, Isabel lo
lo apuntaba en su introducción, es muy importante la incidencia de las afecciones alérgicas en la actualidad y además en las consultas y en las farmacias nos encontramos con un montón de pacientes que nos cuentan alergias complejas, es decir, que están sensibilizados a diversos pólenes, a diversos alimentos y entonces cada vez es más complicado tratar a estos pacientes, ¿no? Muchos de ellos son sujetos jóvenes, hay una tendencia a la agrupación familiar y además ocurre que los cambios ambientales, la contaminación atmosférica, el cambio climático con el aumento de temperaturas ha hecho que también las especies cambien, las especies vegetales cambien sus momentos de polinización y ahora ya, por ejemplo, un alérgico al polen aquí en la zona centro empieza su alergia en el mes de diciembre con el polen de las cupresáceas y puede acabar en agosto o septiembre con el polen de la artemisia o de la salsola, con lo cual, bueno, pues ya es un enfermo que prácticamente es crónico y que todo el año puede estar prácticamente todo el año teniendo síntomas. Evidentemente esto supone un gran coste para los sistemas sanitarios y lo malo de esto es que sigue habiendo una visión fragmentada del paciente. Por ejemplo, a nosotros nos llegan pacientes con rinitis, pero que a lo mejor no han sido estudiados por el otorrino. También a veces pues, tenemos pacientes que han estado siendo tratados del asma por neumólogos, pero no se les han efectuado pruebas alérgicas. Las especies vegetales que pueden causar alergia al polen son muy diversas, no las vamos a detallar aquí, pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el calendario de síntomas puede ser muy prolongado, ¿no? Y bueno, ahora quiero pasarle a mi compañero la voz para que nos informe un poco cuando llegan a su farmacia estos pacientes qué tipo de tratamientos tienen. Bueno, pues ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Ahora sí. A ver, bueno, voy a hablar alto. La idea es aportar un poco la visión de farmacéutico aquí, ¿no? Entonces, ahora mismo, cuando estamos en la oficina de farmacia, empiezan a llegar los pacientes alérgicos y el contexto en el que nos movemos, el arsenal terapéutico que tenemos ahora mismo, pues básicamente nos quedamos con dos grupos de fármacos, los antihistamínicos y los corticoides. Los antihistamínicos tienen un gran hándicap y es el tema del sueño, de la somnolencia. De hecho, bueno, dependiendo del peso molecular y de la liposolubilidad, pues pasan más o menos la barrera hematoencefálica y al final, pues bueno, provocan esta somnolencia. Los laboratorios, prácticamente todos los laboratorios, la investigación va encaminada a que tengan un menor peso molecular y sean menos lipofílicos para que no atraviesen la barrera, con lo cual dan menos somnolencia. La cuestión es que no se ha llegado todavía a conseguir un antihistamínico que no tenga somnolencia, que no produzca somnolencia. Entonces, bueno, eso es un gran hándicap que tienen los antihistamínicos, sobre todo cuando los damos de consejo, cuando aconsejamos en la oficina de farmacia a un paciente que no haya que derivar a médico y, bueno, y aconsejemos algún antihistamínico. La pregunta que nos hacen a todos es, ¿da sueño? No me lo puedo tomar. ¿Cómo voy a tomar yo esto si estoy conduciendo un taxi, si estoy trabajando, etcétera, ¿no? O estoy de exámenes, en la época de exámenes, que es cuando hay niveles de polenes más altos, ¿no? Entonces ahí pues tenemos un hándicap, ¿no? ¿Qué hacemos? Y luego está el grupo de los corticoides que, bueno, pues tiene todos los efectos secundarios conocidos por todos, pues desde uso prolongado a aumento de calcificación de huesos, osteoporosis, en usos puntuales aumento de los niveles de glucosa, con lo cual nos encontramos con pacientes pues, que tengan osteoporosis, pacientes diabéticos, hay un grupo de pacientes a los que no podemos recomendar el corticoide. Con lo cual, ¿qué hacemos? Ahí tenemos un poco la duda, ¿no? De ¿qué hacemos con ese paciente? Derivamos a médico, le decimos que no tenemos nada. Entonces, bueno, ahí es donde viene el medicamento homeopático a complementar. Que muchas veces el medicamento homeopático lo que hace la farmacia no es más que complementar el arsenal terapéutico que tenemos ahora mismo, pues ampliarlo. Cuanto más arsenal terapéutico tengamos, más soluciones vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes y mayor calidad en el servicio vamos a tener, ¿no? O sea que básicamente el medicamento homeopático no es otra cosa que complementar. Y además es importante que tengamos en cuenta medicamentos. Exclusivo en farmacia, somos farmacéuticos, está en la ley del medicamento y como farmacéuticos, pues como decían esta mañana algunos compañeros, tenemos el deber y la obligación de conocer, dispensar e informar de ese medicamento al paciente que llega a nuestra farmacia, ¿no? Nos guste o no nos guste. Si no, pues tenemos que haber estudiado otra carrera, pero es un medicamento. Entonces, por ahora es un medicamento y no tenemos otro. Bueno,
Actualmente, bueno, pues eso es lo que tenemos en la farmacia. Entonces, la idea ahora mismo básicamente es eso, vamos a poder, con el medicamento homeopático, si lo integramos en nuestro arsenal terapéutico, a solucionar muchas consultas, muchas que no haya que derivar a médicos en el día a día en nuestra farmacia, que hasta ahora o no las solucionamos a medias o con efectos secundarios, con lo cual el paciente, pues al final la calidad de vida, que es para lo que acude a nuestra farmacia, para mejorar su salud y su calidad de vida, pues no terminamos de darle una respuesta adecuada, ¿no? En cuanto a los beneficios del medicamento homeopático, ¿qué nos aporta el medicamento homeopático si nos decidimos a trabajar en nuestra farmacia y a recomendarlo? Pues hay tres grandes pilares, son muchos, ¿no? Pero podemos resumirlo en eficacia, compatibilidad y seguridad. Eficacia, bueno, ahora está de moda que bueno, no hay evidencia científica, esto es una estafa, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay numerosos estudios, el que no quiere leer ni ver, no ve, pero hay numerosos estudios sobre la eficacia del medicamento homeopático, in vitro, in vivo, ya María José Alonso lo he comentado esta mañana. Entonces, bueno, es cuestión de buscarlo, leerlo y ya pues, sacar unas conclusiones, ¿no? Pero, y estos estudios y esta eficacia hablan sobre la prevención, el uso como preventivo del medicamento homeopático, un campo muy interesante en la oficina de farmacia, ya que no tenemos nada, en este caso no es que complemente, es que suplementa lo que hay porque no tenemos opción. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, cuando te llega un paciente en esta época, te dice, oye, se acerca el mes de mayo y tengo una alergia terrible, que me tengo que ingresar porque tengo crisis asmática, etcétera. ¿Hay algo que me pueda aconsejar? Y le vendemos una mascarilla. No tenemos nada. Vale, o sea, fijaos, parece una tontería, pero fijaos si este paciente va por distintas farmacias y al final llega una farmacia que dice, oye, mira, pues si tengo un medicamento homeopático que te puede actuar, que tiene una eficacia demostrada, hay estudios que tiene un 30% de eficacia y que puede actuar como preventivo. Pues ese paciente, al final, ¿qué hará? Que cuando tenga una consulta o una duda o cualquier patología, ¿a qué farmacia irá? Cada uno que saque su conclusión, o sea, que fideliza además al paciente, ¿no? Y encima tenemos un paciente contento y fidelizado, ¿no? Luego, otros estudios están en sintomatología aguda y en procesos crónicos, ¿no? Hablando de alergia, pues las alergias estas que no dependen de la estación, sino cada vez hay más personas, con lo que ha comentado Roberto en la prevalencia, que hay más procesos crónicos cada vez, ¿no? Hay gente que tiene ya prácticamente la alergia todo el año. En cuanto a la compatibilidad, es otro punto muy importante a tener en cuenta en la oficina de farmacia, porque bueno, es compatible con prácticamente todos los tratamientos que hay pautados ahora mismo en la farmacia, ¿no? Entonces, tenemos esa seguridad, esa tranquilidad de que es compatible con cualquier persona, cualquier paciente que llegue a la farmacia, sea cual sea el tratamiento que esté tomando. Sintrón, diabéticos, como hemos dicho antes, de corticoides, polimedicados, cada vez más pacientes polimedicados. Entonces, bueno, en ese sentido, nos da una seguridad y una tranquilidad el poder recomendarlo con pacientes sin ningún problema con tratamientos pautados que ya tengan, ¿no? Mientras que pensar en antihistamínicos, en corticoides, en las otras alternativas que tenemos, pues podemos tener dudas o podemos tener problemas de incompatibilidad, ¿vale? Todo esto, aquí abajo, si veis, está todo, no me lo estoy inventando, no lo he puesto en la diapositiva, sino que todo tiene sus estudios publicados, ¿vale? Para que los podéis, están a disposición de cualquiera para que los lea, ¿no? Yo creo que es interesante, nosotros como farmacéuticos y como profesionales sanitarios y como científicos y como, bueno, pues yo me considero profesional sanitario, yo he hecho la tesis doctoral y yo me considero científico y, bueno, y el hecho de recomendar un medicamento que tiene sus estudios y la cuestión es que, bueno, no se sacan que no tenemos estudios y sí hay estudios, ¿vale? Entonces, pues yo creo que obviamente lo que hay que hacer es leerlo. Y otro punto importante para la recomendación activa del medicamento homeopático en la farmacia es la seguridad. Esto también hay en distintos campos, como hemos visto esta mañana en la pediatría, en pacientes, como he dicho, polimedicados, en embarazo, lactancia, etcétera. Hay cierto, digamos, patología o ciertas etapas de la vida en las que muchas veces nos demandan un consejo en la oficina de farmacia y no tenemos solución también. Estoy centrándome sobre todo, si os fijáis, más que en la complementación, que se puede complementar con todo el paciente que entra por nuestra farmacia, además en la suplementación, porque es que muchas veces no le damos ese valor de, bueno, que no nos damos cuenta y estamos muchas veces sin dar solución al paciente que entra en nuestra farmacia. En cuanto a la seguridad, no se han asociado efectos secundarios relevantes relacionados con los principios activos homeopáticos, ¿vale? Hay un estudio hecho y no se han asociado ningún efecto secundario relevante. En el estudio DANTAS, un estudio que se hizo hace unos años, revisó las complicaciones asociadas a los medicamentos homeopáticos durante el periodo de 25 años y lo mismo, no hay un resultado favorable, no hubo ningún efecto secundario relevante en esos 25 años. Y actualmente, pues 300 ginecólogos, 3.400 pediatras y
En definitiva, casi más de 10.000 médicos están todos los días recomendando y prescribiendo el medicamento homeopático en sus consultas. Y no se ha detectado ningún caso de reacción adversa importante. Y en la farmacia pasa lo mismo. No solo estamos 124 farmacias en toda España, sino que estamos muchísimas farmacias en toda España dispensando y recomendando medicamentos homeopáticos y no se rellena ninguna ficha de farmacovigilancia hasta el momento de reacciones adversas del medicamento homeopático, ¿vale? Con lo cual es un medicamento muy seguro, eficaz, como hemos visto, seguro y compatible. O sea, yo creo que son 3 puntos muy importantes a tener en cuenta en el día a día, en el mostrador de la farmacia, para poder recomendarlo totalmente con mucha tranquilidad y sin problema ninguno. Las ventajas del tratamiento homeopático, ya hablando de enfermedades alérgicas, que es lo que nos ocupa esta tarde, tenemos tres posibilidades de atacar la sintomatología o la alergia, ¿no? la patología. En primer lugar, hay una posibilidad, ahora lo veremos ya con Roberto más específico, pero hay un tratamiento específico con el alergeno casual. Es decir, si tenemos una alergia a los pólenes, pues utilizaríamos un determinados pólenes, uno en concreto o una mezcla de pólenes. Si es de un epitelio de un animal, de perro, de gato, de caballo, pues se puede utilizar ese epitelio en un medicamento homeopático elaborado con ese epitelio o de los alergenos a los ácaros del polvo, ¿no? Los dermatofagos, o sea, los ácaros del polvo. Ácaros, los dermatofagoides. Los dermatofagoides. Bueno, la cuestión es que tenemos tratamiento específico para cada alergeno, en este caso puntual, ¿no? Aquí actuaríamos un poco como la otra alternativa o terapéutica sería la inmunoterapia. Serían las dos alternativas que hay ahora mismo. O sea, un tratamiento específico o la inmunoterapia como preventivo tratando específicamente el alergeno causal. Luego hay una posibilidad de tratamiento inespecífico, actuando ya como los antihistamínicos clásicos, es decir, actuando de forma inespecífica sobre la liberación de histamina, la degradación de los basófilos y la liberación de histamina, ¿vale? Y luego, bueno, y en otros mediadores químicos de la reacción alérgica. Sería como actúa un antihistamínico. Y por último, tenemos la posibilidad de efectuar un tratamiento específico de la sintomatología o enfermedad alérgica. Normalmente es lo que se nos presenta en la oficina de farmacia. El paciente en la oficina de farmacia pues llega normalmente ya con la sintomatología instaurada y hay una alternativa que ahora veremos, muy grande, muy variada, para complementar cualquier tratamiento que recomendemos o que venga prescrito por el médico con medicamento homeopático. Resumiendo, si incorporamos en esos tres aspectos de la patología alérgica el medicamento homeopático, los efectos secundarios son mínimos durante el tratamiento y la interacción con otros medicamentos es escasa, como hemos visto. Eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de recomendarlo a farmacias, ¿no? Y bueno, paso el testigo a Roberto, que nos va a comentar un poco más los medicamentos. Bueno, al hilo de lo que decía mi compañero, afortunadamente hoy en día pues hay antihistamínicos de nueva generación, ¿no? De segunda generación, porque en el pasado lógicamente eran muy sedativos, pero aún así nos encontramos pacientes pues que tienen cierto grado de somnolencia. Como apuntaba él, la mayoría de los corticoides que se manejan hoy en alergología son tópicos, pero a veces bueno, pues hay pacientes que requieren corticoides sistémicos. Ya que han mencionado lo de la diabetes, pues podemos decir que el medicamento homeopático lo pueden tomar los diabéticos también, porque la cantidad de azúcar que puede haber en un tubo de gránulos es muy escasa, ¿no? Entonces, bueno, pues visto esto que tú comentabas de la compatibilidad con otros tratamientos, las escasas interacciones y la seguridad, pues vamos a plantear un poco qué podríamos hacer por el paciente alérgico desde el punto de vista de la homeopatía. Y como decía bien Fernando, pues que a nadie le queden dudas de que esto es una terapia efectiva, porque además no creo que una terapia que lleva más de 200 años pues solo pueda contener en su doctrina cosas poco demostrables. Bien, entonces este es un esquema básico de las enfermedades alérgicas, el alérgeno, los mastocitos, que son las células principales de la reacción alérgica, la inmunoglobulina E y los síntomas que se van a generar, sobre todo la rinitis, el asma o en el caso de la piel el eczema. En definitiva tenemos ahí pues un proceso inflamatorio desencadenado por los alérgenos, ¿no? Y el papel central de esta inmunoglobulina E que, como apuntaba Fernando, pues a largo plazo se puede conseguir
conseguir una modulación de su efecto nocivo mediante los extractos hiposensibilizantes. Pero bueno, hay pacientes pues, que no quieren mantener el extracto durante al menos 3-5 años, ¿no? Y prefieren recurrir a otras terapias. Para ir directamente, que además nos queda muy poco tiempo al grano, y valga la redundancia, al grano de polen, aquí tenemos un preparado que es el Pollens 30CH, ¿no? Que tiene 20 pólenes que son los habituales en la flora alergógena española. Entonces ahí tenemos gramíneas y árboles, ¿no? Árboles tan importantes, por ejemplo en Andalucía, Isabel, como el olivo, ¿verdad? Que Jaén es la provincia del mundo que tiene más olivos, ¿no? Se han llegado a registrar allí en días de máxima polinización 7.000, 8.000 granos por metro cúbico de aire, ¿no? Una auténtica barbaridad que hace que muchas veces pues, gente que no tenía asma ni tenía alergia debute en plena primavera con un cuadro que le lleva al servicio de urgencias, ¿no? Entonces podemos utilizar el polen desde el punto de vista preestacional o coestacional. He visto en la sala muchas personas que conocen la homeopatía, pero por si alguno no lo conoce, bueno, pues aquí tenemos un tubo de glóbulos que contiene 200 globulitos y se pondrían por vía sublingual para el tratamiento del paciente. Aquí tendríamos tubos de gránulos, ¿no? Porque, como bien apuntaba Fernando, podemos interaccionar en la cadena química que se genera tras la degranulación del mastocito con la liberación de histamina y un montón de mediadores, y entonces ahí tendríamos pulmonistamine, o también podemos actuar con este medicamento, apis melífica, que tiene en su composición histamina, dopamina y un montón de mediadores de la reacción alérgica, ¿no? La ventaja además que tiene el medicamento homeopático que podemos repetir las tomas a lo largo del día, es decir, el paciente nunca se va a intoxicar porque haga muchas tomas diarias, ¿no? De hecho, apis es un excelente medicamento, pero tiene una vida media corta, con lo cual en un día de máxima polinización a lo mejor el paciente tiene que tomarlo 6-8 veces, pues no pasa nada. Y aparte yo siempre digo que la ventaja del medicamento homeopático es que es un medicamento portátil, ¿verdad? Que siempre puedes llevar encima, yo siempre llevo alguno por la chaqueta, ¿no? Y en un momento dado pues no te hace falta tomártelo con ningún tipo de líquidos, ¿no? Bueno, los síntomas más comunes de un alérgico al polen, pues todos los conocemos, ¿no? La secreción nasal sobre todo, los estornudos, ¿no? Y a veces también las cosas se complican, nos ocurre por ejemplo en la zona centro en Madrid, en la época de polinización de la arizónica, en enero o febrero, que como es una época de cambios bruscos de temperatura, y eso lo saben bien los farmacéuticos, aparecen un montón de catarros y se junta el catarro y la alergia. Bueno, pues también tenemos medicamentos homeopáticos que pueden actuar sobre la sinusitis que puede desencadenarse en ese paciente alérgico en plena época de polinización. Bien, por ir muy rápido y por si alguien todavía pues no sabe las bases de la homeopatía, aquí tenemos algo tan cotidiano presente en nuestras cocinas como la cebolla. Todos tenemos experiencia de que al pelar una cebolla nos pueden llorar los ojos y podemos estornudar. Bueno, pues con el bulbo de la cebolla prometo que no me muevo, ¿eh? ¿Algo ocurre? Bueno, me voy a estar quieto así, ¿eh? ¿Al atril? Vale, entonces, cebolla podemos preparar un medicamento y precisamente la homeopatía basada en la semejanza, es decir, lo mismo que produce los síntomas en dosis diluidas puede contrarrestar esos síntomas, pues va a controlar perfectamente esos estornudos en salvas, es decir, seguidos, esa secreción acuosa que llega a irritar las ventanas nasales, que muchas veces el paciente va a la farmacia pidiendo consejo de alguna pomada para aliviar esa irritación. Luego también el picor de ojos junto con el lagrimeo. Pero bueno, este sería ejemplo de un medicamento, pero tenemos otros muchos. Tenemos poco tiempo, no vamos a poder dar cuenta de todos ellos, pero por ejemplo este medicamento, Kalium Yodatum, pues es algo que también es conocido en la farmacopea tradicional, porque es ni más ni menos que cloruro potásico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este medicamento puede actuar a nivel de la sensación de obstrucción nasal que es tan frecuente en la época de primavera, ¿no? Yoduro potásico, no cloruro potásico, ha sido un error mío, yoduro potásico. Entonces, cuando el paciente nos llega que tiene mucha secreción nasal irritante, que tiene lagrimeo irritante, pues este sería el medicamento. Mientras que en el caso de la cebolla, el lagrimeo no irrita, pero sí irrita la secreción. Es decir, podemos de algún modo hacer el traje a medida al paciente con el medicamento homeopático.
Por eso es muy importante que el farmacéutico tenga formación en homeopatía. Lo estábamos comentando antes, fuera de la sala, con Isabel, ¿no? Pues que hay que insistir a través de estas vocalías de plantas y de homeopatía de los colegios de farmacéuticos en hacer cada vez más formación en este terreno, porque evidentemente va a aliviar a muchos pacientes que de alguna manera, o bien por lo que apuntaba Fernando, que pueden tener efectos secundarios con la medicación convencional, o que esa medicación convencional, como luego vamos a ver en los casos clínicos, se queda corta, esto puede ser una gran ayuda. Bien, como tenemos muy poquito tiempo, paso un poco rápido los medicamentos, pero quiero llamar la atención, por ejemplo, de este medicamento Sabadilla, ¿no? Que es una planta que cubriría un síntoma muy molesto para el paciente alérgico, como es el picor en el velo del paladar. Esos pacientes que están rascándose continuamente con la punta de la lengua en el paladar porque el picor llega a ser insoportable, ¿no? Entonces aquí tenemos Sabadilla, ¿verdad?, que actuaría sobre el picor de la nariz y del velo del paladar, ¿no? Bien, y ya con esto pues vamos a entrar un poco en los casos prácticos, ¿no? Y yo quiero pues que aquí Fernando entre en acción, que para eso también le pagan y que sea él ahora el que lo vaya a hacer. Si quieres, léelo tú, si quieres, el caso... No, léelo. Venga, lo lee. Me van a pagar más, entonces. A ver, bueno, la idea ahora es ver unos cuantos casos prácticos y ver cómo nos combinamos médico y farmacéutico, ¿no? Bueno, aquí sería un paciente de 40 años, en este caso acude a la farmacia y el tratamiento que tiene, pues por prescripción médica, seguramente viene alguna receta o nos lo comenta, pues tiene aéreo, ibastina y algunos corticoides por vía intranasal, ¿vale? Y, sin embargo, nos comenta, no sé si os suena el caso, pero se da mucho en la oficina de farmacia, ¿no? Nos comenta que aparte de todo lo que está tomando, de todos los efectos secundarios que está soportando, que su obstrucción nasal se alterna con rinorrea y continúa, que no se le quita del todo, ¿no? Que sí, que sí tenemos algo, ¿no? Pues lo que comentaba antes, pues podemos decirle, no, continúa así y esto es lo que hay, o podemos solucionar un poco la vida, ¿no? O sea, es que está claro, ¿no? Y no nos damos cuenta, en la oficina de farmacia muchas veces no solucionamos los problemas y la gente cuando acude, el paciente cuando acude a nosotros es para que lo solucionemos un problema. Si tú vas a una tienda a comprar un tornillo, quieres un tornillo, no quieres que te dé una llave inglesa o que te digan no lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pasa lo mismo. Bueno, en este caso, lo importante es eso, que sigue con obstrucción nasal y que alterna con rinorrea, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues, bueno, por supuesto que continúe con sus antihistamínicos, que continúe con su tratamiento, o sea, nunca vamos a quitar un tratamiento de un paciente que lo tenga prescrito por un médico, pero podemos mejorar la calidad de vida mientras que esos antihistamínicos actúan o bueno, pues se le puede recomendar como complemento un medicamento homeopático o varios medicamentos homeopáticos y luego derivarlo al médico y que ya el médico, pues en ese caso, pues que estime oportuno si retira algún medicamento o no, ¿vale? En este caso, pues se podría añadir el Kalium Hidratum, lo que ha comentado Roberto antes, para esa constricción nasal que tiene además que no le llega a tener una rinorrea muy acuosa, el Allium cepa, para la cebolla, para todo lo que es pues, el lagrimeo y la rinorrea acuosa. Incluso podríamos probar algún compuesto homeopático de consejo farmacéutico, o sea que eso es muy interesante también. Yo siempre recomiendo a los farmacéuticos, sobre todo, que empiezan a trabajar el medicamento homeopático, que es mucho más fácil en la oficina de farmacia empezar con especialidad o recomendar una especialidad, porque acertamos seguro. O sea, si recomendamos un medicamento homeopático que lleva el Kalium Hidratum, el Allium cepa, la pulsatilla, bueno, una serie de medicamentos, todos indicados para lo que es rinorrea, acuosa, no acuosa, más espesa, menos espesa, irritante, no irritante, pues acertamos seguro. Entonces, en ese sentido, es mucho más práctico en la oficina de farmacia recomendar una especialidad. Acertamos seguro, ¿no? En ese sentido. Y también la forma farmacéutica es parecida a lo que el paciente está acostumbrado. O sea, si un paciente que nunca ha utilizado homeopatía, le recomendamos 2 tubitos de gránulos que empieza a tomar 5 bolitas cada media hora, cada hora, pues dirá esto que ¿no? Se queda un poco pues bueno, fuera de sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo ideal es que el médico comience, que prescriba los medicamentos y si no, pues empezar con una especialidad. Cuando ya conoce el medicamento homeopático, pues se le puede decir a los 3 días cuando vuelva diciéndote que le ha ido muy bien, que a lo mejor este paciente, esta chica de 40 años, que dice, oye, qué bien, que ya me han mejorado esos síntomas que tenía, pues ya se le puede comentar a lo mejor que es un medicamento homeopático, la composición, etcétera, y a la próxima vez, pues se dice, oye, solamente necesitaba el Kalium Hidratum o el Allium cepa, y se le puede recomendar. Poco eso, yo por lo menos por la experiencia que tengo de muchos años trabajando en la homeopatía en la farmacia y recomendándola, es un poco lo que solemos hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues se lo recomendaríamos y diríamos que cuando tenga su revisión o vaya a su médico, pues que se lo comente, ¿no? Que no lo esconda, porque muchas veces va al médico y lo esconde, no se lo comenta, pues la idea es que se lo comente, ¿no? Y a ver qué hace el médico. Bueno, pues ahora el médico tiene que hacer el seguimiento del paciente y entonces el paciente acude y nos cuenta que los medicamentos homeopáticos le han ido bien,
y que los ha ido espaciando porque ha mejorado y ha dejado el tratamiento con el antihistamínico. Tengamos en cuenta que en épocas de máxima polinización a veces nos vemos obligados a duplicar y a triplicar el antihistamínico. Si eso se acompaña de esos efectos de somnolencia que tú decías, pues esto puede ser una gran ayuda. Te voy a dar paso al siguiente caso, que vamos muy mal de tiempo. Estos son casos prácticos. Son casos prácticos. Estos casos prácticos también no nos lo hemos inventado, o sea, son casos prácticos que ha tenido Roberto en su consulta, ¿no? Él da fe y, bueno, pues que realmente, si os fijáis, ha dejado el antihistamínico. O sea, que muchas veces, pues, bueno, ese paciente seguramente no tenga esos efectos secundarios y esté agradecido tanto al farmacéutico que derivó al médico o que le recomendó ese medicamento y al médico, ¿no? El siguiente caso es un paciente con 12 años con alergia a los ácaros, alternaria, epitelio de perro, polen de parietaria, olivo, total, bueno, tiene alergia prácticamente todo. Y presenta la sintomatología asma alérgica ocasional, tuvo episodios de 4 a 10 años, obstrucción nasal, picor de paladar y de nariz y de los conductos auditivos, con estornudos en salva, irritación ocular sin lagrimeo y moco escaso y no ardiente. Bueno, esto normalmente es al médico el que le llega contándole todo esto. Bueno, si nos cuentan todo esto en la farmacia, pues no sabemos, nos vamos a quedar un poco, entonces derivamos médicos, no nos compliquemos. El tratamiento que depende del médico, si el médico es homeópata y si no, pues si está en su médico de atención primaria, seguramente pues le mandaría un Singulair o similar en invierno, el Aerius para primavera y el Nasonex de forma ocasional. Pues ya veis la bomba que lleva ahí este paciente con lo que la calidad de vida va a ser buena, ¿no? Va a estar contento en primavera. Entonces, ¿qué pasa si llega a la farmacia con este tratamiento? ¿Qué podemos hacer, no? Pues le podemos comentar que tenemos un tratamiento complementario que puede complementar ese tratamiento que le ha recomendado el médico y que lo puede probar, que lo complemente y nuevamente lo mismo, que vaya al médico y vea que el médico valore la sintomatología y qué tratamiento debe seguir. En este caso, para la obstrucción nasal, recomendaríamos el Kalium Iodato, un 9CH, empieza a tomar 5 gramos cada 10-15 minutos, porque en este caso el paciente está con la sintomatología muy aguda y hasta que se encuentre despejado, espacial según la mejoría. Para lo que son los estornudos, el picor del velo del paladar tan incómodo que ha comentado Roberto antes, Sabadilla 9CH, 5 gramos cada hora, espacial según la mejoría también, y desde abril hasta junio, ya depende un poco de la zona que está, si está en Jaén, si está en Granada o si está en Bilbao, pues dependerá de los niveles de pólenes. Recomendar, en este caso, polen 30CH para todas, lleva esas 20 pólenes de la cuenca mediterránea, con lo cual, tomando una onidosis semanal, en la época de polinización, por ejemplo, del olivo en este caso, podría servir como preventivo y cuando tenga los síntomas tomar un zumo al día, ¿vale? Y por último se puede recomendar el Pomum histamina 15CH como tratamiento inespecífico, como hemos visto antes, para la desgranulación del basófilo y la producción de histamina. Y va al médico al tiempo. Quiero llamar la atención, por si alguien en la sala no conoce la homeopatía, que CH sería centesimal hahnemanniana. Hahnemann es el descubridor de la homeopatía, ¿no? Y entonces, bueno, es el tipo de dilución. Este va diluido 30 veces por 100, aquí 9 veces por 100, es decir, que en los tubos de gránulos y de glóbulos nos vamos a encontrar ese tipo de símbolos. Bien, entonces viene a la consulta un año después y comenta que el Nasonex no se lo ha vuelto a poner porque, como bien apuntaba Fernando, el Kalium Iodato ha servido para controlar la congestión nasal. Solo ha tomado en 2 ocasiones Aerius porque tenía muchos estornudos y no cedían con Sabadilla, que es el medicamento que recordaremos le dimos para los estornudos y el picor del velo del paladar. Y no ha presentado ninguna crisis asmática. Ahí había un medicamento que era Pomonistamine, que es un gran modulador de la reacción inflamatoria que puede tener lugar en los bronquios de un paciente alérgico. Qué molestos estos ruidos que hay por ahí, ¿eh? Fernando. Bueno, el siguiente caso, vamos mal de tiempo, es un varón de 29 años que acude a la consulta en abril con la siguiente sintomatología: fuerte irritación en los ojos con enrojecimiento y leve rinorrea, sintomatología asmática leve, con opresión torácica ocasional y disnea no silbante. Las pruebas cutáneas fueron positivas, predominantemente a pólenes y en menor medida epitelio de gato y ácaros del polvo. Los tratamientos anteriores, pues fijaos, que aquí, bueno, hasta el trigón, y bueno, pues la beclometasona, el malato de clorfenamina y el acetato de triancianolona, ¿vale? Este es el tratamiento normalmente de base que tiene y ¿qué le podemos proponer desde la farmacia con el Consejo de Medicamento Homeopático? Pues le podríamos proponer el Polen 30CH, como hemos visto antes, igual, una onidosis semanal a modo preventivo, Pomum histamine como tratamiento inespecífico, 5 gramos 3 veces al día, en la etapa sintomatológica. Y para ese enrojecimiento de los ojos que tiene y lagrimeo, el Eufrasia 9CH, 5 gramos 3 veces al día y espacial según la mejoría también.
En este caso, Arsenicum album, para esa constricción que tenía en la nariz, Arsenicum album 9CH se podría recomendar también. ¿Y el seguimiento? ¿Va al médico? Entonces, el paciente, cuando viene, no muestra episodios alérgicos de conjuntivitis, no ha necesitado corticoides y además la tos seca ha desaparecido. Y entonces se le recomienda, puesto que ha ido bien con el tratamiento, que el Pollens 30CH lo use todos los años de forma preventiva antes de comenzar la primavera. Lo que sucede es que el paciente alérgico en general es bastante anárquico. Se acuerda de los síntomas cuando los tiene y no suele hacer una prevención, ¿no? Estos de los ruidos no sé si son los que atacan la homeopatía, pero es una cosa tremenda. Bueno, y por último, Fernando, yo creo que debes de cerrar la intervención con esta diapositiva. Yo creo que es simplemente comentar un poco la idea de la charla era un poco, primero, el que se quede claro el hecho de derivar al médico, no solo en la homeopatía, sino en la alopatía. Yo creo que en todos los protocolos, se ha visto esta mañana en los protocolos que han presentado, que es importante tener, lo primero que tener cualquier protocolo que tengamos en nuestra oficina de farmacia de consejo de cualquier patología, de síntomas menores, pues es unos criterios de derivación al médico. Entonces, que no pasa nada, y lo que decían esta mañana, o sea, estamos haciendo nuestra labor de atención farmacéutica y nuestra labor como farmacéuticos derivando al médico, igual que aconsejando o recomendando cualquier medicamento, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, los farmacéuticos podemos recomendar, y más con la homeopatía, por lo que he dicho, eficacia, seguridad y compatibilidad, podemos recomendar cualquier medicamento homeopático a cualquier paciente con cualquier patología o cualquier tratamiento. Y la posibilidad de derivación, lo que pone aquí, ¿no? La posibilidad de derivación en casos crónicos al especialista en homeopatía o al especialista en este caso, pues vamos, si queremos recomendar medicamento homeopático, pues derivaríamos al médico homeópata, ¿no? Y al final, esto es muy importante, el paciente siempre es el factor ganador en la ecuación. Y en los casos prácticos, la idea es que son casos prácticos verídicos. O sea, yo me gusta muchas veces ponerme en el caso del paciente. Cuando llega a la oficina de farmacia, lo mejor que podemos hacer es dar la vuelta y decir, si yo estuviera ahí, ¿qué pensaría de lo que me está contando este tío a mí ahora, ¿no? Entonces, ponemos en el caso de la gente que llega, y sobre todo con la alergia, es una patología leve, pero una patología que fastidia la vida, o sea, que es insoportable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante ver los casos clínicos y ver los resultados que ha tenido el paciente cuando le hemos recomendado un medicamento homeopático. Que no solo estamos ya interesando un poco más por él, dándole una solución, sino es que estamos solucionando muchos problemas y mejorando la calidad de vida, ¿no? En ese sentido, yo creo que estoy convencido, y además lo experimento día a día en mi oficina de farmacia, es que el medicamento homeopático fideliza. Y fideliza de una forma totalmente natural, totalmente voluntaria por el paciente. No hay que estar metiéndole venta cruzada, vendiéndole productos, nada. O sea, al revés, el paciente te adora como farmacéutico. O sea, la calidad de sanitario y la visión que tienen del farmacéutico, que da un consejo mucho más amplio, pues es mucho mejor, ¿no? El servicio es tiene mucha más calidad en ese sentido. Entonces, bueno, os animo desde aquí a que empecéis a trabajar el medicamento homeopático, si no lo estáis diciendo ya, y bueno, y que realmente, por mucho que ataquen la homeopatía, hay 15 millones de pacientes en la farmacia, en todas las farmacias en España, solicitando el medicamento. O sea y tenemos dos opciones: que pase lo que con la fitoterapia, que dentro de unos años estén los herbolarios y en Mercadona y estemos diciendo, ¡ay, por Dios!, y nosotros con el medicamento vendiendo omeprazol a 50 céntimos. Tenemos esa opción, o tenemos la opción de defenderlo como un medicamento exclusivo en farmacia, que tenemos 30 categorías y solamente 2 por la cruz que tenemos en la puerta: homeopatía y medicamentos alopáticos, ¿vale? Eso también es pensarlo un poco, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a ambos por vuestra estupenda intervención. Yo creo que todos nos llevamos una idea clara de que las alergias pues se pueden tratar con homeopatía, y bueno, pues es una herramienta más que tenemos para utilizar en nuestras farmacias, ¿no? Ahora, si alguien de la sala tiene alguna pregunta. Si no, pues a mí me gustaría preguntarle a Fernando, pues que alguna persona que no trabaja homeopatía en su farmacia, o cualquier persona, podría trabajar la homeopatía en el caso del tratamiento de alergias, y qué arsenal o qué botiquín tendría que disponer para comenzar a trabajar homeopatía. Sí, o sea, a ver, lo primero que suele el farmacéutico cuando va a alguna formación de homeopatía suele salir corriendo, porque cuando ve todo el arsenal terapéutico, todos los medicamentos, lo que ha hablado, los unitarios, tal, te vuelve loco, ¿no? Dices, ¿cómo trabajo yo esto en la farmacia? Y realmente es muy fácil, o sea, lo que he comentado antes es importante.
yo siempre recomiendo empezar con las especialidades. O sea, vamos a empezar con una especialidad que es mucho más fácil, mucho más ágil en la farmacia, no nos ocupa tanto tiempo y es muy parecido a la alopatía, o sea, al método y al protocolo que tenemos en alopatía, pero bueno, eligiendo una especialidad homeopática. Y luego pues se va avanzando, poquito a poco, el paciente con el farmacéutico va avanzando de la mano, porque no podemos ir nosotros a un nivel y el paciente a otro, en la recomendación y en el consejo en algunos unitarios, en algunos productos. Y Arsenal, pues ya depende un poco de la patología. En este caso, pues es tener lo que hemos hablado de medicamentos específicos, inespecíficos, depende de la farmacia, del tipo de consultas que tenga normalmente. En Jaén tendréis que tener polen seguro, falta lo mismo, ¿eh? Y bueno, ya depende un poco de cada farmacia, pues tener unos medicamentos u otros. Vale, muy bien. Que los farmacéuticos se formen en homeopatía porque, fíjate que yo las recetas de homeopatía siempre las escribo en mayúsculas, pero aún así a veces el paciente ha ido a una farmacia donde no hay costumbre del uso de la homeopatía y le han cambiado un tubo de glóbulos por uno de gránulos, por ejemplo, o viceversa, ¿no? O le han dado una dilución que no era la que yo había puesto, ¿no? Entonces es muy importante eso, que tengáis esa formación porque, bueno, pues eso va a contribuir a que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Como bien sabes, las diluciones pues tienen sus indicaciones en función de los síntomas, ¿no? A Roberto me gustaría preguntarle si en el tratamiento de las alergias para sus pacientes utiliza solo la homeopatía o la utiliza combinada con otros tratamientos. Ahora, ¿ya puedo? Bueno, ¿cómo atacan hoy los escépticos de la homeopatía? Vale. No, pues yo tengo pacientes efectivamente que solo quieren tratamientos homeopáticos. Una cosa que nos está sucediendo en España es que viene gente de otros países que tienen mucha costumbre de uso de la homeopatía, como puede ser Francia, por ejemplo, y entonces solo quieren tratamiento con medicamentos homeopáticos, ¿no? Entonces yo ahí tengo pacientes que únicamente están en monoterapia con homeopatía, en otros lo combino, depende un poco de las necesidades de cada paciente. También quería preguntarte, al hilo de esta misma pregunta, que es una pregunta doble, si la persona que acude no a tu consulta homeopática, sino la que acude al hospital con alergia, ¿el paciente acepta bien que el médico al que acude le mande también un medicamento homeopático? Yo en el caso del hospital no practico la homeopatía, porque ¿sabes lo que pasa? Que todavía en el entorno sanitario en general hay desconocimiento de lo que es la homeopatía y muchas veces pues gente que dice no, es que yo no creo en esto. Oiga, esto no es una religión, esto tiene su fundamento y si no, no nos tiraríamos 2 años, ¿verdad? Como hacemos Fernando y yo, dando un curso, o como aquí que estoy viendo algunas alumnas, por ejemplo, del último curso de Valladolid, ¿no? Y alumnos, entonces, lógicamente, si la gente dedica muchas horas a estudiar esto, es porque esto funciona, porque si no, el propio paciente va a ser el que va a decir, mire, esto no me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiera yo? Porque sí hay compañeros, ¿verdad?, que en sus centros de salud, por ejemplo, pues practican la homeopatía. Yo no tengo esa suerte en el hospital donde trabajo, pero bueno, poco a poco va penetrando el conocimiento de la homeopatía y por eso os decía que tenéis un papel muy importante también los colegios de farmacéuticos con vocalías como la que tú diriges. Bueno, ¿alguien se anima a formular alguna pregunta? Bueno, pues yo voy a hacer una última pregunta y ya sacio toda mi curiosidad. Y bueno, hemos dicho que la homeopatía la puede tomar cualquier paciente y entonces, ¿qué consideraciones hay que tener antes de empezar a tomar un medicamento homeopático? Podéis responder cualquiera de los dos. Bueno, a ver, como he comentado, el perfil es totalmente seguro, es un medicamento totalmente seguro y compatible, con lo cual prácticamente hay muy pocas incompatibilidades en el caso del medicamento homeopático. O sea, normalmente existen algunas y normalmente lo que tenemos que tener cuidado es en cómo utilizamos muchas veces el medicamento homeopático. Por ejemplo, los medicamentos de secreción. O sea, muchas veces el medicamento homeopático provoca el efecto secundario, pero no un efecto secundario, sino que está haciendo un efecto que no debería estar causando porque lo hemos recomendado más, ¿no? En ese sentido, por eso también hablo de, vamos a empezar con especialidades si tenemos poco conocimiento y conforme vamos aumentando el conocimiento vamos metiéndonos ya en unitario y tal, ¿no? Porque puede haber algún tipo de efecto secundario, pero ahora mismo ya he visto en estudios de 25 años no ha habido ninguno que fuera interesante o que fuera grave, ¿no?
Efectivamente, las especialidades de consejo farmacéutico homeopático están estudiadas para que las pueda manejar gente que no está versada en la homeopatía, ¿no? Pero si ya encima sabes homeopatía, puedes afinar mucho más, ¿no? Y hacer, como yo decía al principio de la charla, más el traje a la medida del paciente, ¿no? Y luego, por supuesto, pues puede haber algún caso donde tienes que decir, pues mire, este medicamento en concreto no lo puedo utilizar, pero en general lo que son los complejos los va a poder utilizar cualquier paciente. Puntualizo una cosa, si vemos que hay cualquier, lo que he comentado antes, o sea, lo primero que tenemos que ver si es un caso muy concreto de una persona con una alergia muy grave o cualquier otra patología que veamos que es criterio de derivación médico, derivamos al médico y que él sea el que recomiende, no recomiende, prescriba o no prescriba un medicamento homeopático u otro. Entonces, en la farmacia, pues tampoco, oye, pues igual que hacemos con la alopatía, hay casos en los que tenemos que derivar a médicos siempre. Pues nada, muchas gracias. Si seguís sin querer preguntar algo, pues damos por cancelada esta mesa redonda. Os doy las gracias a todos los asistentes, espero que hayáis aprendido alguna cosa nueva y os quería recordar que se ha organizado para el 11 de junio en Granada la primera Jornada Nacional de Homeopatía y Farmacia, en donde habrá pues diversas ponencias muy interesantes, sobre todo pues para las personas a las que les gusta la homeopatía y nada, pues contamos con la asistencia de todos vosotros y esperemos que también sea otro punto de encuentro donde aprendamos muchas cosas sobre la homeopatía. Muchas gracias y buenas tardes.